Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Sly y Alil. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. El mundo del espectáculo turco se estremeció con una noticia que nadie esperaba. Esla Turkoglu, una de las actrices más queridas y admiradas del país, está embarazada. Pero lo que realmente sacudió a sus seguidores no fue solo el embarazo en sí, sino la identidad del padre, que fue revelada de manera inesperada en una consulta médica. Según cercanos a la actriz, todo comenzó cuando Esla acudió a una clínica, pensando que se trataba de un malestar pasajero. Desde hacía días, se sentía agotada, con mareos, cambios de humor y una sensibilidad emocional inusual. Pero tras varios exámenes, su médico le dio la noticia que le cambió la vida: estás embarazada, Esla. Su reacción fue de asombro, mezcla de miedo, confusión y un largo silencio. Ella misma confesó entre lágrimas: mi corazón se detuvo. No porque no quisiera este bebé, sino porque no sabía cómo enfrentar esta verdad. No sabía cómo decirlo a él. La confesión que nadie imaginaba llegó en una segunda consulta, cuando el doctor le preguntó directamente quién era el padre del bebé. Esla intentó esquivar la respuesta, pero al final, con los ojos llenos de lágrimas, soltó el nombre que hasta ese momento ni siquiera se había atrevido a pronunciar. Es Alil. Alil Brahim Ceylan. Por primera vez, lo decía en voz alta, incluso para sí misma. El médico, quien conoce a la actriz desde hace años, simplemente le tomó la mano y le dijo con calma: no puedes escapar del amor cuando regresa convertido en vida. Una historia inconclusa, una conexión que nunca se rompió. Como bien saben sus seguidores, la relación entre Esla y Alil estuvo llena de emociones intensas. Pero también de silencios dolorosos, despedidas difíciles y caminos separados. Aunque jamás confirmaron públicamente su romance, sus miradas, sus gestos y su química hablaban por ellos. Ahora, todo cobra otro sentido. Las canciones dedicadas, las ausencias prolongadas, los encuentros secretos y las cartas nunca respondidas. Esla, desde lo más profundo, lo admite. Nunca planeé esto. Pero tampoco lo lamento. Este bebé es parte de lo más hermoso que viví junto a él. Hasta el momento, Alil Brahim Ceylan no ha hecho ninguna declaración pública. Pero varios periodistas aseguran que ya fue informado por personas cercanas a Esla. Y que su reacción fue un silencio absoluto, seguido de una inesperada salida del set donde estaba grabando. Un miembro de la producción contó: no dijo nada. Solo tomó su abrigo y se marchó. Nadie sabe dónde fue. Algunos rumores indican que Alil se refugió en un lugar apartado, lejos de cámaras y redes sociales, para procesar todo lo que está viviendo. Quienes lo conocen bien aseguran que su rostro no reflejaba rabia ni sorpresa. Solo un torrente de emociones contenidas y un miedo muy profundo. Por el momento, Esla no ha confirmado públicamente la noticia, aunque se espera que lo haga pronto mediante un comunicado oficial. Todo indica que pausará sus compromisos profesionales para vivir esta etapa lejos del ruido mediático. Sobre su vínculo con Alil, la situación es incierta. Solo queda una certeza: hay una nueva vida en camino. Y un amor herido que podría renacer en el momento más inesperado. Porque a veces, las verdades que más tememos revelar son precisamente las que terminan salvándonos. Y para Esla Turkoglu, la vida habló antes de que su corazón pudiera hacerlo. El nombre que pronunció no fue solo una confesión. Fue el comienzo de algo nuevo. Segunda parte del vídeo, para retener audiencia. El silencio tras la tormenta. Alil desaparece tras conocer la noticia. Luego de que se confirmara el embarazo de Esla y se supiera que el padre es Alil. La pregunta que inundó las redes y los medios fue una sola: ¿dónde está Alil? Fuentes de la producción donde estaba trabajando afirman que, tras recibir una llamada urgente, Alil interrumpió la grabación.
Dejó su guián sobre la mesa y, sin decir palabra, salió del estudio. Su rostro se tornó pálido de golpe. No gritó, no lloró. Solo se levantó, tomó sus llaves. Y se fue, como si el mundo se hubiera detenido para él, relató un compañero de rodaje. Desde entonces, no contesta mensajes, no publica nada en redes sociales. Y nadie sabe con certeza dónde se encuentra. Algunos aseguran que regresó al pueblo donde creció, otros, que se refugió cerca del mar. Alejado de todo. Pero lo único claro es que esta vez Alil no escapó de la verdad. Sino que corrió hacia ella, buscando respuestas en soledad. Mientras tanto, Esla permanece en silencio público. Pero en su intimidad atraviesa un momento de profunda introspección. Aislada en su hogar, rodeada de libros, música suave y el apoyo de su madre. Ha comenzado el viaje más solitario y poderoso de su vida, convertirse en madre. Sus allegados dicen que está tranquila, aunque emocionalmente vulnerable. Sonríe con la mirada más que con los labios. Escribe mucho. Llora en silencio. Y cada mañana acaricia su vientre, como si pidiera perdón por no haber tenido más valentía antes. No lo obligo a quedarse. Solo quiero que, si vuelve, sea porque lo elige. Porque elige a este bebé. Porque elige lo que fuimos. Y lo que podríamos ser, habría confiado a una amiga cercana durante una larga charla nocturna. Esla también ha comenzado a escribir un diario para su hijo. Contándole cómo fue el instante en que supo de su existencia. Cómo cambió su respiración. Y cómo, en lo más profundo de su alma, sigue amando al hombre que la convirtió en madre. Lo que pocos saben es que, según una fuente cercana, Alil ha pasado los últimos días escribiendo cartas que nunca envía. Cada palabra le se del alma. Está roto. No por el bebé, sino por todo lo que no dijo antes. Por todo lo que dejó pasar. Por lo que perdió por miedo a hablar, cuenta la fuente. En una de esas cartas, supuestamente abandonada sobre su piano antes de dejar su casa, habría escrito: quisiera ser el primer abrazo que nuestro hijo sienta. Pero no sé si tengo derecho. Quisiera pedirte que me esperes. Pero no sé si merezco esa oportunidad. Solo sé que te amo, y que tengo miedo. Pero esta vez no quiero huir. Solo quiero encontrar el camino de regreso. Los días siguen pasando. El embarazo avanza. Y mientras la ciudad mantiene su ritmo habitual, Esla y Alil viven en una especie de pausa emocional que solo ellos comprenden. Nadie más puede entrar en su historia. Solo ellos saben lo que realmente pasó, lo que sienten, y lo que aún queda por decir. Sus amigos más cercanos intentan intervenir, pero saben que cualquier presión podría arruinarlo todo. Solo ellos pueden decidir si esta historia termina, o si aún puede reescribirse, aseguran. Lo único seguro es que ya nada volverá a ser como antes. Ya no son dos. Ahora son tres. Y en ese pequeño corazón que late dentro de Esla, hay una oportunidad de redención, de reconciliación, y de amor verdadero. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.